Figuras semejantes, resolución de problemas. Isasmendi Naiken, estudiante en profesorado y licenciado en matemáticas en la UNICEN. ¿Sabías que cada vez que se suma una foto del obelisco en tu celular, estamos usando un concepto matemático llamado figuras semejantes? A lo largo de esta presentación, estimaremos la altura de una figura aplicando semejanza de figuras. Empezaremos por los conceptos clave, continuaremos con el enunciado, lo resolveremos y verificaremos a través de una herramienta y finalmente llegaremos a nuestras conclusiones. Comencemos con los conceptos clave. Conceptos a tener en cuenta. Polígonos semejantes. Los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. La razón de semejanza es la constante de proporcionalidad R entre los lados correspondientes o el perímetro de los polígonos. Podemos observar que podemos obtener la razón de semejanza a través de una división entre la longitud del lado A y el lado A' y entre el perímetro de la figura ABCD y el perímetro de la figura A', B', C' y D'. Enunciado. Durante una visita a la ciudad de Buenos Aires se observa el obelisco y una tienda de souvenirs en la cual venden maquetas del obelisco que miden 25 centímetros de alto y tienen un perímetro de base de 12 centímetros. Más tarde, al recorrer la base del obelisco real caminando, se dan 36 pasos, estimando que cada paso mide aproximadamente 1 metro. Resolver. Considerando que la maqueta y el obelisco real son figuras semejantes, estimar la altura del obelisco. Posteriormente se observa que el obelisco proyecta una sombra de 52 metros, mientras que, en ese mismo momento, un poste de 5 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. 2. A partir de la relación entre las sombras y las alturas, calcular nuevamente la altura del obelisco. 3. Comparar los resultados obtenidos en los ítems 1 y 2. ¿Por qué las alturas estimadas con ambos métodos no coinciden? Resolución. Empecemos con el ejercicio 1. Considerando que la maqueta y el obelisco real son figuras semejantes, estimemos la altura real del obelisco. Los datos que nos dan es la altura de la maqueta y el perímetro de esta, que son 25 centímetros y 12 centímetros. Recordemos que al recorrer la base del obelisco real se contabilizaron 36 pasos, estimando que cada paso medía aproximadamente 1 metro, podemos saber el perímetro real del obelisco, que son 36 metros, pero como estamos trabajando con centímetros, hacemos el pasaje a centímetros, obteniendo así que es de 3.600 centímetros. Ahora tenemos los perímetros de ambas figuras. El perímetro real del obelisco, 3.600 centímetros, y el perímetro de la maqueta, 12 centímetros. Con estos datos podemos conseguir la razón de semejanza, con la fórmula que presentamos en los conceptos clave, que nos da un total de 300. Ahora podemos saber que el obelisco real es aproximadamente 300 veces más grande que la maqueta, entonces podemos encontrar la altura aproximada. Sabiendo que la altura de la maqueta es de 25 centímetros y que la razón de semejanza es de 300, obtenemos la altura real del obelisco, que es de 7.500 centímetros, y eso serían unos 75 metros. Entonces vayamos ahora al inciso 2. El obelisco proyecta una sombra de 52 metros, mientras que en ese mismo momento un poste de 5 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. A partir de la relación entre las sombras y las alturas, calcular nuevamente la altura del obelisco. La situación sería algo parecido a lo que graficamos acá. Entonces, estudiemos los datos que ya tenemos y usemos la misma técnica que en el enunciado anterior. Sabiendo la longitud del lado S y del su correspondiente, en este caso S', podemos calcular la razón de semejanza. En este caso nos dará 13. Ya con la razón de semejanza obtenida podemos calcular fácilmente la altura del obelisco multiplicando la altura del poste por la razón de semejanza y así obtendremos la altura real del obelisco. En este caso 5 por 13 nos da un total de 65 metros. Atente a esto
que nos dio diferente. Nos va a ayudar a responder la pregunta 3. Hay otra forma de resolverlo, la regla de 3 simple. Con los datos que sabemos, planteamos la regla de 3 simple y obtenemos las alturas. No es muy diferente a lo que venimos haciendo, pero es un método más conocido. Ahora, el inciso 3 nos pide comparar los resultados obtenidos en los ítems 1 y 2, porque las alturas estimadas con ambos métodos no coinciden. La diferencia entre las alturas obtenidas pueden deberse a varios factores. En primer lugar, la maqueta podría no representar exactamente las proporciones del obelisco real y además medir el perímetro con pasos no es totalmente preciso, ya que los pasos no miden todos exactamente 1 metro. Algunos pueden ser más largos y otros pueden ser más cortos. Por otra parte, el cálculo con sombras también puede presentar errores si se midieron en terrenos irregulares o si la sombra del obelisco se distorsiona por su forma. Ahora, para los más curiosos, la altura real del obelisco es de 67,5 metros. Ahora nos toca verificar el resultado obtenido. Ahora vamos a usar la herramienta de verificación. En este caso, vamos a usar un Google Colab. Acá podemos ver el código, a quien le interese. Tenemos que ejecutar las celdas justamente del código. Cuando nos aparezcan los tildes, es que ya están funcionando. A través del índice nos podemos ir directamente a la calculadora de las figuras semejantes. Bajamos un poquito y nos vamos a encontrar con dos calculadoras. Una nos va a calcular la altura a través del perímetro y otra a través del lado. En el ejercicio 1 nos proporcionan los perímetros del obelisco y de la maqueta. Así que vamos a empezar por ese. Ejecutamos la celda y nos pide el perímetro de la primera figura. Empecemos, si quieren, con el perímetro de la maqueta, que era 12 centímetros. Después nos pide el perímetro de la segunda figura, en este caso el obelisco real, que sería 3.600 centímetros. Bien, acá nos da la razón de semejanza. Y luego nos pide que ingresemos la altura de la figura conocida. Nosotros sabemos que la maqueta tiene una altura de 25 centímetros, así que se la administramos. Y finalmente nos pregunta, ¿la altura que ingresaste corresponde a la figura mayor? Es decir, ¿corresponde a la figura más grande? En este caso, como la maqueta es la figura más pequeña, le ponemos que no. Y finalmente nos da, la altura de la figura mayor es 7.500 centímetros, que son 75 metros. Es decir, que nos dio igual que en la resolución del pizarrón. Ahora vamos a ejecutar la celda para usar la calculadora para calcular la altura a través de un lado. Ingresamos el lado del primer triángulo que formamos, que era 4 metros. Ingresamos el segundo, que era 52 metros. La altura del triángulo que conocíamos era de 5 metros. Y era el triángulo más chiquito, así que acá nuevamente le colocamos que no. Y nos da que la altura del triángulo mayor es de 65 metros. Es decir, la altura del obelisco es de 65 metros. Lo mismo que nos había dado calculándonos con la razón de semejanza. Bien, finalmente llegamos a la conclusión. ¿Qué podemos aprender a través de este problema? Podemos aprender que hay métodos diferentes con márgenes de error distintos, lo que nos permite comprender que no todos los métodos de estimación arrojan el mismo resultado. Algunos son más confiables según el contexto. Comprender los límites de los modelos y las fuentes de error permite evaluar críticamente los resultados obtenidos. En el caso de nuestros problemas, estimar la altura con las sombras nos ayudó más a acercarnos a la altura del obelisco, porque ni siquiera nos dio la altura real. Para finalizar, propongo dos nuevos ejercicios para que los resuelvan y los verifiquen con la calculadora de figuras semejantes. En este caso vamos a viajar a Francia. Durante una visita a París, un estudiante compra una maqueta de la Torre Eiffel. La maqueta mide 30 centímetros de alto y tiene un perímetro de base de 15 centímetros. Luego investiga y descubre que el perímetro de la base real de la Torre Eiffel mide aproximadamente 160 metros. A. Suponiendo que la maqueta y la torre real son figuras semejantes, estima la altura de la Torre Eiffel.
B. Investiga cuál es la altura real de la Torre Eiffel. ¿Qué tan preciso fue tu resultado? Y con esto finalizamos la presentación.